Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvot betzivanu, leyot legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshiheinu, or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Le damos gracias a nuestro Abba por permitirnos tener este hermoso momento, este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. Hoy vamos a comenzar la última lectura de la Torah, mis amados. Qué cosa más hermosa, qué bendición más grande. Moshe, el líder más grandioso de la historia judía, deja este mundo con un beso de Dios y la Torah, el Humash, llega a su fin. Como tributo a la persona que nos trajo la Torah, analizaremos más de cerca qué fue lo que convirtió a Moshe en un líder grandioso y trataremos de aplicar esos principios eternos a nuestras propias vidas, mis amados queridos. Para entender el ascenso de Moshe a la grandeza, debemos retroceder a la Parashá Shemot. Sucedió en esos días que Moshe se hizo grande y salió a sus hermanos y vio sus cargas. Vio a un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. Se volteó hacia uno y otro lado y vio que no había ningún hombre. Así que mató al egipcio y lo ocultó en la arena. Amén. En el versículo 10, voy a leer de mi teléfono, van a estar un minutito, solo quiero leer eso. Versículo 10 es muy interesante y dice, de Shemot 2, 10, dice, entonces cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón y como ella empezó a criarlo como su hijo, ella lo llamó Moshe, sacado, explicando, porque yo lo saqué del agua. En este verso 10 nos dice, el niño creció, ha crecido algo. Esos versículos deben estar describiendo, mis hermanos, el crecimiento espiritual de Moshe. Y cada frase agrega una idea adicional a su trayectoria. Moshe, como sabemos, creció en el palacio de Faraón, en medio del lujo y la realeza. Al dejar el palacio, Moshe se obligó a salir de su zona de confort, pero fue más allá de lo familiar y tuvo el coraje y las agallas, diríamos, de entrar en un terreno desconocido, lleno de riesgos y lleno de desafíos. Y es que, mis hermanos, ser un líder nunca es cómodo. Y si no decides conscientemente abandonar una vida de confort, vas a ver que esa carga te va a tener efectos negativos en tu liderazgo. Moshe fue criado como el nieto adoptivo del faraón. Sin embargo, se identificó con la nación que el faraón había esclavizado. Amén. Su capacidad de considerar como sus hermanos a esos esclavos maltratados representa una enorme travesía espiritual de su parte. Un proceso que incluyó la redefinición completa de su identidad y la transformación de su perspectiva del mundo. Amén. Entonces los líderes, hermanos, necesitamos ser sumamente independientes, creativos, innovadores. ¿Para qué? Para brindar una visión que impulse a nuestro pueblo a generar un cambio. Rashi, en la Torah, en su explicación, en su comentario, nos explica que Moshe dirigió, dice, sus ojos y su corazón para sentir la aflicción del pueblo judío. Luchar contra el egocentrismo y sentir realmente el dolor de otra persona requiere, mis hermanos, una elección muy activa. Tienes que comprometerte mucho. Sentir ese dolor es esencial. ¿Para qué? Para
ser motivados nosotros a actuar, ¿no? A ser, diríamos, como que asertivos con nuestro prójimo, Empático, ¿no? Empáticos. Antes de actuar, Moshe observó si había otra persona haciéndose cargo del problema. Él estaba dispuesto a hacerse a un lado si ya había alguien en la escena, porque no estaba postulándose para aumentar su propio ego. Su única preocupación era asegurar que el problema fuera solucionado con efectividad. Su rol personal era irrelevante. Así es, mis hermanos amados. La humildad es esencial. ¿Para qué? Para ser un líder efectivo, porque nos va a permitir trascender nuestro propio ego, ¿no? Y hacer lo que Elohim espera de nosotros. Dado que una persona motivada como nosotros por su ego, a veces estamos más preocupados por nuestro poder, por nuestro deseo de poder, ¿no?, que por el bienestar del pueblo al que nos estamos dirigiendo, al pueblo que supuestamente lideramos. Pero entonces eso va a ser solo cuestión de tiempo, hasta que el pueblo vea las actitudes nuestras y obviamente nos falten el respeto, no nos consideren como su líder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Íntegro, ¿no? La humildad también le permite al líder acceder a un poder mucho mayor que el propio. El líder humilde tiene coraje para asumir desafíos intimidantes, porque sabe que al final de cuentas el resultado de su esfuerzo no depende de su poder, sino de Hashem, de Adonai, de Yeshua. Y ese coraje a la vez genera carisma. Así es, mis amados. Entonces, con esta breve introducción, nos vamos a entrar al fascinante capítulo 33 y 34 de Deuteronomio de Devarim, a la lectura número 54, al último capítulo de la Torah. Tan rápido ha pasado un año, ¿no? Es interesante. La porción de esta noche es realmente una bendición, ¿no? Ya comienza cuando dice la bendición que Moshe, el hombre de Adonai, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte. Amén. Entonces tenemos mucho que aprender, mis amados hermanos. Nos pondremos cómodos y bueno, sus cuadernos de apuntes al lado, y espero que el Elohim nos derrame de toda su sabiduría, su Ruach HaKodesh esté sobre nosotros para que podamos recibir esta enseñanza de nuestro Abba como Él quiere que nosotros la entendamos, ¿no? Amén. Bajo sus propósitos. Entonces comencemos la lectura. Vamos a ir a la Torah, y la Torah, la porción de esta semana es la última, la número 54, y se llama Bezot HaBrajá. Y Bezot HaBrajá significa y esta es la bendición. Amén. Entonces comprende el capítulo 33 y 34 del libro de Devarim, Deuteronomio. La porción profética está en el libro de Josué, capítulo 1, versos 1 al 9. Y bueno, vamos a recorrer varios versículos del Brit Hadashah. Iremos por Apocalipsis, por Mateo, por Yohanan, etc. En fin, por muchos más. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con la lectura leyendo los versículos del 1 al 7. Esta es la bendición que Moshe, el hombre de Adonai, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte. Adonai vino desde el Sinaí, desde Seir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán. Y con él había millares de kedoshim, de santos. A su mano derecha había una Torá de fuego para ellos. Bueno, vamos a detener un minuto en el versículo 1. Nos está hablando de que esta es la bendición que Moshe, el hombre de Adonai, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte, nos dice. Y es que, hermanos, una de las características de un hombre y una mujer de Torah es que bendice cada vez que abre su boca. Amén. Amén. Esto nos muestra además integridad, ya que un hombre o una mujer de Torah sabe dar lugar al juicio de Yahweh sobre aquellos que no han hecho lo correcto. La escritura nos dice en Santiago, un momento, Santiago, vamos a leer capítulo 3, versos 10 y 12.
Del 10 al 12 nos dio un perdón. De la misma boca proceden bendición y maldición. Amén. Hermanos, no es correcto que las cosas sean de esta manera. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos, ¿puede un árbol de higos producir aceitunas o una vid higos? Tampoco el agua salada produce agua potable. Amén. Entonces vemos, independientemente que Moshe sabía que había algunos que eran rebeldes en el pueblo, a su liderazgo, igual los bendijo. Vamos a volver nuevamente a la Torá, capítulo 33, 1. Sobre los hijos, a todos los bendijo, por igual. Lo cual también concuerda con la enseñanza de Rab Shaul. En Romanos 12:14 nos dice: bendigan a aquellos que los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Qué cosa hermosa, ¿no? Amén. Ok, del 2 al 4 ahora sí leeremos nuevamente. Adonai vino desde el Sinaí, desde Seir amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de Kedoshim. A su mano derecha había una Torá de fuego para ellos. Y él dijo: Adonai se reveló en el Sinaí para dar la ley a su pueblo de Bet Israel, y el esplendor de la gloria de su Shekinah surgió de Jebal para entregársela a los hijos de Esaú, pero no la recibieron. Brillaba con majestad y cabot desde el monte Parán para entregársela a los hijos de Ismael, pero no la recibieron. Regresó y se reveló en Kedushá a su pueblo de Bet Israel, y con él 10,000 veces, 10,000 malajines Kadosh, él recibió con su propia mano derecha, y les dijo su ley y sus mandamientos fuera del fuego llameante. Él en verdad ama los pueblos. Todos sus Kedoshim están en su mano, sentados a sus pies. Ellos reciben tu instrucción. La Torá que Moshe nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Amén. La base de cualquier bendición es lo que Yahweh ha hecho por cada uno de sus hijos. Es decir, que las bendiciones de antaño son la prueba fiel de las bendiciones futuras. Y aquí hay algo interesante, vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17, vamos a leer los versículos del 34 al 37. David respondió a Shaul: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, cuando un león o un oso venía a arrebatar una oveja del rebaño. Yo salía tras él, le golpeaba y arrancaba la oveja de su boca, y si se volvía sobre mí, lo agarraba por la garganta, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha derrotado ambos leones y osos, y este Plichtí incircunciso, filisteo incircunciso, será como uno de ellos. No iré a golpearlo y remover ese día el reproche de Israel. Porque ¿quién es este incircunciso que ha retado a los ejércitos del Adonai viviente? Entonces David dijo: Adonai, ¿quién me rescató de las garras del león y de las garras del oso? Me rescatará de las garras de este filisteo. Shaul dijo a David: ve, Adonai esté contigo. Amén. En esta declaración encontramos dos verdades irrefutables, mis hermanos amados. Primero, que la nación de Israel es un pueblo consagrado. Esto es, apartado de entre todos los pueblos. Y lo que los hace un pueblo diferente y al mismo tiempo único. Y en segundo lugar, que ese sello característico que los hace únicos es que han recibido la Torá como herencia. Por lo que para todos aquellos que somos pueblo de Elohim, la Torá debe ser parte inherente de nuestras vidas. Amén. Amén. El 2 hemos leído. El 2 hemos leído, nos toca el 3. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio nuevamente. 33.
El 2, el 3. Sí. Ok, seguiremos. Él en verdad. No, vamos a ir, Judas 1.14. Hay que ir a Judas. ¿Dónde está Judas? 1.14. Además, Hanoch, en la 7ª generación desde Adán, profetizó a estos diciendo: miren, Marayá, Adonai, viene con sus miríadas de Kedoshim. Amén. Está hablando aquí de Enoch. Aunque Enoch no era considerado como un libro inspirado, fue usado como material de consulta y fuera validado además por Judas. Este verso particularmente me recuerda cómo va a ser la segunda venida de Yeshua, cuando en Mateo 25:31 dice: cuando el Ben Haadam, el Hijo del Hombre, venga en su gloria, acompañado por todos sus malachim, se sentará en su trono glorioso. Amén. Amén. Volvemos aquí. Deuteronomio 33, ahora sí, 3 y 4. Él en verdad ama a los pueblos. Todos sus kedoshim están en su mano, sentados a sus pies. Ellos reciben tu instrucción, la Torá, que Moshe nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Entonces, la herencia del pueblo de Elohim, ¿cuál es? La Torá. Es la Torá. Esta herencia nos otorga, al cumplirla, una vida elevada a medida que nos sometemos a ella. Amén. Amén. Hechos 20:32, anoten por favor, dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Elohim y al mensaje de su favor, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Qué verso más hermoso, ¿no? Entonces vemos acá que la palabra nos da la herencia, ya que ella misma es nuestra herencia entre los santificados. Amén. Hechos 20:32, lean eso. Vamos al 6. 5. No, vamos, soltemos al 6 de una vez. Viva Rubén y no muera, y que sea él muchos en números. Amén. Esta bendición garantizaba dos cosas. Primero, que Rubén había sido perdonado por el hecho de haber cometido pecado con la esposa de su padre, recuerdan, ¿verdad? Y segundo, que siempre, aunque fueran pocos, tendrían parte en la tierra de Israel. Amén. Baruch Hashem. 7. Y esta es la bendición para Yehudá. Escucha, Adonai, el clamor de Yehudá. Y sí, visita a su pueblo, sus propias manos lo defiendan, pero tú ayúdalo contra sus enemigos. Amén. Judá es la tribu por excelencia que garantiza el linaje real de Israel. Recuerden que de esta proceden los reyes David y Salomón, pero aún más importante es que de allí vino Yeshua. Es por eso que Judá es considerado un intercesor. Al igual que Yeshua, intercede por nosotros. Es verdad, como lo dice Primera de Juan 2:1, que dice: mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua, Hamashiach, el Sadik, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Amén. Ok, seguiremos del 8 al 10, por favor. Él dijo: tú, Tumín y Urín, sus verdades al hombre Kadosh, cuales probaste en Masá, con quien luchaste en la fuente de Meribá. El que dijo a su padre y a su madre: nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos, por lo cual ellos guardarán tus dichos y observarán tu pacto. Ellos enseñarán a Jacob tus estatutos, a Israel tu Torá. Ellos pondrán incienso delante de ti en el tiempo de tu ira, continuamente sobre tu altar. Amén. Leví, mis amados hermanos, tenía dos trabajos importantes. Primero era la tribu de Leví, eran los responsables del servicio de la casa de Yahweh, y también eran los encargados de instruir al pueblo en la Torá.
Esto implicaba que tendrían en su mano la revelación de Elohim y que por consiguiente eran los que consultaban al Altísimo por cualquier situación. Y en el verso 9 que ha leído Isabelita, nos hace una referencia. A ver, léemelo de nuevo el 9. El que dijo a su padre y a su madre, nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos, por lo cual ellos guardarán tus dichos y observarán tu pacto. Amén. Esto no es una referencia o un ejemplo que indica que deberemos olvidarnos de nuestros padres, sino más bien es un llamado a colocar bien nuestras prioridades. Lucas 14:26, Yeshua nos dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces hay que entender bien eso, ¿no? Y Mateo también en 10:37 nos dice: el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, hermanos, acá que vemos que la obediencia a la Torah está por encima de todo. Amén. Amén. 11. Adonai bendice su fortaleza, acepta las obras de sus manos, quebranta los lomos de sus enemigos que se han levantado contra él. Aquellos que lo odian nunca se levanten. Amén. Anteriormente, Leví fue maldecido a causa de su ira al encabezar la destrucción de Shequem, pero en este momento es bendecido, demostrando así que Yahweh siempre da una segunda oportunidad a todo aquel Amén. que se acerca a él con corazón humillado. Salmo 51:17 nos dice: mi sacrificio a Elohim es un ruaj quebrantado. Elohim, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Amén. Entonces, el contar, mis hermanos, con la bendición del Altísimo es una garantía de que ningún enemigo se levantará en contra de aquel que es depositario de esa bendición. Salmo 27:3 nos dice: si un ejército acampa contra mí, mi corazón, que dice, no va a temer. Amén. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiado. Y es verdad, si somos obedientes y tenemos a Yahweh, ¿no? 12. De Benjamín dijo: el amado de Adonai vivirá seguro. Adonai lo protege día tras día. El descanso entre sus hombros. Amén. Una bendición, vemos acá, especial que fue derramada sobre Benjamín, puesto que fue el único de los hijos de Jacob que nació en Israel. Además de que fue el único de los hijos de Jacob, que no participó en el en el complot contra Yosef. Y fue el que trajo más bien alegrías a su padre, ¿no? Por eso es llamado amado de Yahweh, por lo que cuenta con su protección. De hecho, el templo fue construido en su territorio. De esta tribu, de la tribu esta de Benjamín, salió el Rab Shaul, el apóstol Pablo. ¿Bien? Vamos a adelantar un poco al 16 y 17. Con lo mejor de la tierra y todo lo que la llena, y el favor de él, quien vivió en la zarza ardiente, bendición venga sobre la cabeza de Joseph, sobre la frente del príncipe entre sus hermanos. Sí. Su primogénito toro, la gloria es suya, sus cuernos son aquellos de un unicornio, con ellos acorneará a los pueblos de una vez, a todos ellos, hasta los confines de la tierra. Estos son los millares de Efraín, estos Amén. son los miles de Menashe. Amén. A Joseph, vemos, se le había dado la bendición del primogénito, lo cual entonces implicaba una mayor porción de los bienes. ¿No ve? Este además contaba con la presencia de Yahweh, lo que hacía que su prosperidad sea mayor.
y también tiene una posición más alta con respecto a sus hermanos. Entonces de Joseph salen sus dos hijos. ¿Quiénes son? Efraín y Menashe, quienes eran la mayoría numérica en la tierra de Israel. De hecho, al reino del norte se le llamó ¿cómo? ¿La casa de quién? De Efraín. Amén. Qué cosa más linda. 18 y 19. De Zebulún, él dijo: regocíjate, Zebulún, según sales adelante, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Ellos totalmente destruirán las naciones, y tú llamarás hombres allí, porque ellos sacarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Amén. ¿Qué vemos acá? Vemos los descendientes de Zebulón eran comerciantes, por lo que eran personas, digamos, como que adineradas, ¿ya? Pero lo más grandioso que encontramos es acá que sostenían a su hermano Isaacar para que éste pudiera estudiar Torah. Entonces acá vemos un acto de amor muy lindo y muestra un principio muy importante, y es que Isaacar era mayor que Zebulún. Sin embargo, este último es mencionado primero, dándole aún más grandeza. Amén. Y aquí quiero que me acompañen a Lucas, que vamos a ver una enseñanza de Yeshua al respecto. Lucas 22, 25 al 27. Pero Yeshua les dijo: los reyes de los Goyim se enseñorean sobre ellos, y aquellos en autoridad sobre ellos son dados el título de benefactores. Pero no así con ustedes. Por el contrario, el mayor entre ustedes se haga como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Amén. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que le sirve? Es el que se reclina a la mesa, ¿no es así? Pero yo mismo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, otro pasaje, otro principio más bien importante que este pasaje nos está enseñando es que para que haya maestros de Torah, debe haber personas que aporten y sustenten a estos, ¿no? Puesto que solo así se podría extender el reino de Yahweh. Por eso Zebulón lo como que mantenía, digamos, a Isaacar, ¿no? 20-21, volveremos a la Torah, Deuteronomio 33, 20 y 21. Él dijo: bendito es aquel quien hace a Gat tan grande. Él yace allí como un león, arrancando brazo y corona. Amén. Escogió lo mejor para sí cuando la posición principesca fue asignada. Cuando los ancianos del pueblo vinieron, él llevó a cabo la justicia de Adonai y los estatutos referentes a Israel. La tribu de Gad estaba asentada en la frontera de la tierra, por lo que era la más susceptible a una invasión. Por lo que Gad tenía que cuidar sus propias fronteras como las de sus hermanos. Es por esta razón que es comparado como ¿quién? ¿Qué dice el 20? Como un león. Como un león. Qué cosa más linda, ¿no? Amén. 22. De Dan él dijo: Dan es como un cachorro de león saltando hacia adelante desde Bashán. Amén. Al igual que Gad, el territorio de Dan era fronterizo, por lo que compartía la misma situación que su hermano. Pero el detalle es que Dan era menor numéricamente. ¿Okay? Por eso es considerado como un león pequeño o un cachorrito de león. Por eso dice ahí el 22, Dan es como ¿qué? Como un cachorro de león. Amén. Me regocijo con la Torah. De Naftalí él dijo: tú, Naftalí, satisfecho con favor y lleno de bendición de Adonai, toma posesión del mar y del sur. Amén. Naftalí fue bendecido con una gran extensión de tierra, una tierra muy fértil en la que se obtenía mucho producto y de muy buena calidad. 24 y 25.
De Asher él dijo, Asher sea mayormente bendecido de los hijos, él será aceptable a sus hermanos y bañe sus pies en aceite, sean tus sandalias de hierro y bronce y tu fuerza dura por el tiempo que vivas. Amén. Aquí vemos el principal aspecto de la bendición de Asher. Estaba dada en el hecho de que su principal fuente económica estaba en los olivos que poseía. ¿Ya? Amén. Amén. De los cuales se extraía, dice, el aceite, el cual tenía una variedad de usos en la comunidad. De hecho sabemos, ¿no?, que el aceite de oliva, dependiendo del grado de estrujamiento, digamos, tiene diferentes usos, ¿no? Ok, 27 y 28. El Elohé Keden, el poderoso del principio, es una morada, con brazos eternos abajo. Él echó al enemigo delante de ti y él dijo, destruye. Así Israel vive en seguridad. La fuente de Jacob está sola en una tierra de grano y vino nuevo, donde los cielos gotean con rocío. Amén. La seguridad y la tranquilidad de Israel, hermanos amados, son garantizadas por la bendición de Yahweh. La escritura nos dice en el Salmo 121, del 2 al 4 inclusive, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Yahweh, quien es el hacedor del cielo y de la tierra. Él no dejará resbalar tu pie, nunca duerme tu guardián. Mira al guardián de Israel, no le da sueño ni duerme. Shomer Israel, ¿no? Es el león, no duerme, ¿no? Es el león que protege a Israel. Amén. No duerme nunca. Amén. Amén. 29. Feliz eres tú, Israel. ¿Quién es como tú? Un pueblo salvado por Adonai, Amén. Tu defensor ayudándote y tu espada de triunfo. Tus enemigos se arrastrarán ante ti, pero tú pisotearás sus lugares altos. Amén. El hecho de contar, hermanos amados, con la bendición y el respaldo de Yahweh es lo que nos da la victoria y el reconocimiento sobre nuestros enemigos. Vamos un momento a Romanos 8, del 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los malajín, ni gobernantes celestiales, ni el presente, ni el futuro, ni potestades de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Elohim que está en el Mashiach, nuestro Adón. Amén. Entonces, más claro, agua, ¿no? Tenemos el respaldo de Yahweh y su bendición. Y Él es el que nos da la victoria. Y nada, pero nada nos puede alejar de Él. Aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces nuevamente a la Torah y empezamos el último capítulo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Moshe ascendió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgash, frente a Jericó. Allí Adonai le mostró toda la tierra, todo Naftalí, la tierra de Efraín, y Menashe, la tierra de Yehudá, todo el camino hasta el mar detrás, el Negev y el Arabá, incluyendo el valle donde Jericó, la ciudad de las palmas de dátiles, hasta Zoar. Amén. Este pasaje nos informa que Yahweh le mostró, o aquí vemos en este pasaje que Yahweh le mostró a Moshe no solo la tierra en su plenitud, sino también cómo estaría distribuida por sus tribus. Lo que nos enseña, hermanos amados, que esta distribución no fue hecha por hombre alguno, sino por Elohim mismo. Amén. Tenemos el 4 al 6. Adonai le dijo a él: esta es la tierra que yo juré a Abraham, Isaac Amén. y Jacob. Yo la daré a su cera. Yo te he dejado verla con tus Amén, propios Adonai. ojos, pero tú no cruzarás allí.
Así que Moshe, el siervo de Adonai, murió allí en la tierra de Moab, como Adonai había dicho. Él fue sepultado en el valle frente a Beit Peor, en la tierra de Moab, pero hasta este día nadie sabe dónde está su sepulcro. Tras la muerte de Moshe, se desató una lucha angelical, dice, ¿no? Y esto está registrado en las Escrituras. En Judas 1:9 veremos. Judas 1:9. Pero cuando Mijael, el malaj provinente, contendía con Hasatán, disputando por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino que le dijo: que Adonai te reprenda. Amén. 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 Moshe tenía 120 años de edad cuando murió, con sus ojos sin nublar y su vigor sin disminuir. Amén. Amén. El hecho de que Moshe muriera con estas excelentes condiciones físicas es, hermanos, la evidencia de una vida completa, pues fue entregada a Yahweh. Él se consagró a Yahweh. Él nos ha prometido algo hermoso, y lo vamos a leer en Salmos 92, del 12 al 15. Los justos florecerán como una palmera, aumentarán como cedros del Líbano, plantados en la casa de Adonai, florecerán en los patios de nuestro Elohim. Hasta en la vejez serán vigorosos y serán prosperados, para que declaren que Adonai, mi Elohim, es justo, mi roca, en quien no hay iniquidad. Amén. Amén. Baruch Hashem. Gracias, Abba. Amén. 34. Y nos vamos a ir al 34:8. Los hijos de Israel lloraron a Moshe en las llanuras de Moab por 30 días. Después de esto, los días de llorar y enlutarse por Moshe terminaron. Amén. Acá vemos que también tuvieron 30 días de duelo, igual que con Aarón. Y aquí quisiera ir un momento a Números para verificar esto. Números, Bamidbar 20:29. Cuando la congregación completa vio que Aarón estaba muerto, le hicieron duelo a Aarón por 30 días, toda la casa de Israel. Amén. Entonces, el 30, mis hermanos, está dado por la letra Lamed del hebreo. Y la letra Lamed habla de enseñanza. Entonces, esa era una de las tareas que Aarón y Moshe tenían. ¿Cuál era? La de enseñar la Torah al pueblo. ¿No es verdad? 30 está en el Strong del hebreo H7970, por si quieren buscarlo, y también el H7969. Entonces se dice Sheloshim, se dice en hebreo, y Shim significa fuego, Shemesh también, fuego, revelación. Lamed quiere decir aprender o enseñar, porque fuego se escribe con la Shim, con Lamed, Yod y Mem. La letra Shim significa fuego eterno, revelación. La Lamed significa aprender o enseñar. La Yod significa a Elohim, a la chispa divina. Y la Mem también tiene un significado de fuente de sabiduría. Amén. Amén. Entonces, la ley del fuego que vemos en Deuteronomio 33:22 es divina. Fue lo que ellos mostraron a través de su vida. Ellos fueron una fuente de sabiduría para su pueblo. Moshe y Aarón fueron una fuente, eran unos relatores, testigos fieles de la Torah. Amén.
34:9. Volveremos a la Torá y estamos acabando. Yehoshua, el hijo de Nun, estaba lleno del ruaj de sabiduría, porque Moshe había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron lo que Adonai había ordenado a Moshe. Amén. Entonces, una vez impuestas las manos, Yehoshua, o sea, Josué, quedó establecido como el líder de la nación, con todas esas herramientas espirituales necesarias. Esta práctica, mis hermanos, simboliza la consagración, así como la investidura de poder y autoridad sobre quien se aplica. El Rab Shaul no comenzó su ministerio hasta que no le fueron impuestas las manos, como nos muestra Hechos 13, del 2 al 3. Leeremos esto ya que estamos acabando, estamos prontos. Vamos a ir a Hechos 13, 2 y 3. Una vez, cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh les dijo: aparten para mí a Barnaba y Shaul para el trabajo al que los he llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron manos y los enviaron de camino. Amén. Entonces ahí vemos claramente que Rab Shaul, antes de empezar su ministerio, fue impuesto, ¿no? Tuvo imposición de manos. Entonces la imposición de manos es una doctrina medular y básica que deben conocer todos los iniciados en la fe hebrea. Vamos a Hebreos 6, del 1 al 2. Hebreos. Como resultado, no acatamos los mensajes iniciales de la palabra del Mashiach para llegar a la perfección. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la confianza en Elohim? Como instrucciones acerca de lavados, tevilot, la imposición de manos, la resurrección del lugar de los muertos y el juicio eterno. Amén. Entonces, aquí vemos cosas interesantes, ¿no? Somos consagrados para el servicio de Elohim. Somos llenos del Espíritu de Yahweh cuando tenemos imposición de manos. También podemos bendecir a otros y también podríamos sanar. Amén. Ahora, me gustaría ir a 1 Timoteo un momento. 1 Timoteo 5:22. No seas ligero en hacer semijá, imponer manos a nadie, y no compartas los pecados de otros. Mantente en pureza. Amén. Entonces, según este verso, según lo que hemos leído también antes, el caso de Moshe y Josué es un acto de transferencia, ¿no? Les han transferido autoridad. A Aarón también, por ordenanza de Elohim, también puso sus manos sobre quién, sobre un macho cabrío. Lo hemos visto también en Levítico 16:21. En los manuscritos del Mar Muerto, mis hermanos, se atribuye a Abraham la imposición de manos en el momento de orar para sanar al faraón. Y Wikipedia dice: oré por él e impuse mis manos sobre su cabeza. La plaga fue removida de él, fue expulsado de él el espíritu maligno y él vivió. Por eso, mis hermanos, es tan delicado este tema. No podemos imponer las manos a cualquiera, pues al hacerlo nos estamos identificando con la persona a la cual se le imponen las manos. Por otro lado, también no podemos dar liderazgo a cualquiera. Al otorgar liderazgo a una persona que no anda en santidad, nos hacemos partícipes de sus pecados, pues si los aprobamos como líderes, estaríamos aceptando que lo que hacen está bien, ¿no es verdad? Ahora, normalmente el hombre, nosotros tenemos dos manos, ¿no es verdad? Y el dos, en hebreo, se dice Bet. Bet también significa la morada de Yahweh o templo. Entonces, nuestras manos, que son dos, reflejan el accionar
del que vive en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Yeshua. ¿Qué somos nosotros? El templo de Elohim, Adonai. el templo de Yahweh, el templo de Adonai. 2, también es el número de testigos que se necesita para declarar confirmado un asunto, ¿no es verdad? De 2 de Corintios 13:1 nos dice: esta es la tercera vez que voy a ustedes, por la boca de 2, dice, o 3 testigos se va a decidir este asunto. En Deuteronomio 19:15 nos dice que un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito. ¿Ya? Entonces tiene que ser validado por el testimonio de 2 o más testigos. Qué cosa más interesante. Amén. ¿No ve? Cada una de nuestras manos, hermanos, tiene 5 dedos. El 5 es la letra Hei, que implica transferencia, exhalación, el habla, ¿no? O transmitir palabras, dando a entender que fueron puestas ahí. ¿Para qué? ¿Para qué son las manos? Para dar, para hacer bendición y para transferir. Amén. Las 2 tienen 10 dedos. Nuestras 2 manos tienen 10 dedos, que es la letra Yod, lo cual nos habla de la chispa divina. Es decir, nada podemos dar que sea bueno si no tiene la chispa divina, es decir, si no viene de Elohim. Entonces transferimos lo que recibimos. Y vámonos a los últimos versículos de Deuteronomio 10:12. Desde ese tiempo no se ha levantado en Israel un profeta como Moshe, a quien Adonai, Yeshua, conoció cara a cara. ¿Qué señales y maravillas que Adonai le ordenó hacer en la tierra de Egipto sobre Faraón, todos sus sirvientes y toda su tierra? ¿Qué poder había en su mano? ¿Qué gran terror él evocó delante de los ojos de todo Israel? Hazak Benix Hasek, sé fuerte y seremos fortalecidos. Amén. No se levantó porque el profeta es como Moshe, es el nuestro Mashiach. Este es más que profeta, es Elohim mismo. Deuteronomio 18:15 nos dice: Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. ¿No ve? Amén. Y les voy a dictar algunos versículos para que los anoten. Mateo 17:5, que nos habla de: este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él, dice Elohim acerca de Yeshua. Está Yohanan, Juan 6:14, que nos habla de que decía el pueblo: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo, hablando de Yeshua. Yohanan 7:40 también, que nos habla de que verdaderamente sí eres tú el profeta. Ya lo reconoce, ¿no? Hechos 7:37. Es aquel que dijo Moshe, dijo a los hijos de Israel: Yahweh Elohim levantará un profeta de entre sus hermanos, ¿no? Semejante a mí. Eso dijo Moshe. Y está escrito en Hechos 7:37. Y lean también Hechos 1, 2 y 3. Hechos 1, 2 y 3. Y bueno, ya para ir cerrando podemos llegar a algunas conclusiones. La muerte de Moshe no fue una tragedia debido a su avanzada edad. Su vida, amados hermanos, fue una vida de obediencia. Israel no fue dejado sin liderazgo. Se quedó Yehoshua, Josué. Y es que en la vida es necesario pasar por transiciones que nos llevan a otro nivel de emuná, ¿no? De fe. Es necesario saber quién es el líder que guiará a nuestra próxima generación, a dónde debemos mirar, a quién tenemos que escuchar. Es un tema clave en estos momentos difíciles donde todos dicen tener la verdad, o al menos muchos dicen que están en el buen camino. No podemos dejar entonces nuestro manual de vida, las escrituras, ¿no? Porque ahí vamos a poder comprender y discernir qué líder está correcto y quién no. Es decir, esas doctrinas que son antibíblicas, obviamente son las que tenemos que
evadirnos, ¿verdad? Porque estos pastores, estas congregaciones, estas doctrinas dan verdades diluidas, ¿no? Es decir, mentiras. Y la mentira es tan dañina, una media mentira, una verdad diluida es tan dañina como una mentira pura. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle a Abba mucho discernimiento, ¿no? Para que seamos sobrios en nuestro entendimiento, porque estamos en tiempos difíciles, son los últimos tiempos, ¿no es verdad? Leeremos Deuteronomio 34, 5, 6, léemelo. Deuteronomio, ya. Así que Moshe, el siervo de Adonai, murió allí, en la tierra de Moab, como Adonai había dicho. Él fue sepultado en el valle frente a Beit Peor, en la tierra de Moab. Pero hasta este día nadie sabe dónde está su sepulcro. Moshe tenía 120 años de edad cuando murió, con sus ojos sin nublar y su vigor sin disminuir. Amén. La muerte de Moshe también es tocada en el libro de Judas, en el verso 9, y hace referencia a un libro llamado la Asunción de Moshe, algo así, ¿no? Y Hasatán alegaba que debía quedarse con el cuerpo, pues este era un asesino. Y hemos leído ya, ¿no?, Judas 1.9, cuando decía que aún Micael, el príncipe de los mensajeros, de Miguel, cuando contendía con Hasatán, no se atrevió a pronunciar juicio sobre este, ¿no? Más bien le dijo que Yahweh te reprenda. Y esto, hermanos, nos deja una enseñanza más sobre la muerte de Moshe. Y es que no debemos de blasfemar sobre las potestades que hay en el mundo espiritual. Hoy en día vemos a personas declarando maldiciones sobre entidades espirituales. Yo te declaro, ¿no? Y te ordeno que salgas, y ese tipo de cosas que llevan, hermanos, aunque no crean ustedes, a un orgullo espiritual y creerse más fuertes que el poder del propio Adón, ¿no? Pero esta gente no es fuerte en Elohim. Por eso, al enfrentarnos a entidades espirituales, les decimos que Yeshua te reprenda, ¿no? Como le dijo el ángel Miguel a Hasatán, que Yahweh te reprenda. Él no dijo, yo te reprendo en el nombre, no, nada, que Yahweh te reprenda, ¿no es verdad? En el nombre de Yeshua. Yeshua es el quien reprende, no nosotros. Amén. Amén. Y en este punto podemos consultar el siguiente texto, Zacarías 3:2. Leeremos, esto es importante. Zacarías 3:2. Miren lo que dice. Elohim dijo a Hasatán, que Elohim te reprenda, Hasatán. Ciertamente que Elohim, quien ha hecho de Jerusalén su elección, te reprenda. ¿No es este hombre una rama ardiendo arrebatada al fuego? Amén. Vamos a segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel, así también entre ustedes. Habrá quienes se crean maestros enviados por Elohim sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Yeshua HaMashiach no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Amén. Qué grave. Vamos a leer ahora en el mismo capítulo, versículos del 9 al 12, y creo que con esto ya hemos acabado. El Adón, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, sobre todo a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y andan en deseos impuros y en inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina, son atrevidos y arrogantes, y no tienen temor de insultar a las potestades superiores. Sin embargo, los malajim, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no traen contra tales personas ninguna acusación, mas estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales naturales sin razón que naturalmente son hechos para presa y destrucción,
perecerán en su perdición. Amén. Amados hermanos, no queda más que pedir que Yahweh nos otorgue su bendición. Amén. Amén. Y con esto habíamos acabado la lectura de nuestra maravillosa Torah, la última porción. Ha pasado un año y ha pasado un año muy rápido, ¿no? Y ha sido un año de un gran deleite en las escrituras, ¿no? En las instrucciones de nuestro Abacadosh para su pueblo. Amados hermanos, espero que haya sido de bendición esta porción, que haya tocado sus corazones, que todo este año de estudio de la Torah haya sido fructífero para sus vidas. Vamos a comenzar nuevamente las siguientes semanas. Sin embargo, es bueno que este video lo vuelvan a repetir. Hemos tocado muchos versículos, sería muy interesante que los revisen, parando el video, que lo van a obtener en el canal de YouTube. Y bueno, pues que Yahweh los bendiga grandemente, mis hermanos. Y nos veremos el siguiente Shabbat a la misma hora por el mismo canal, si Elohim así lo permite. Que tengan una hermosa semana llena de bendiciones, que la mano de Adonai esté en todo lo que emprendan y que su palabra santa sea la luz que ilumine nuestro camino. Shavuot Tov. Amén. Amén.